Y le doy la bienvenida a Henry Rafael, estratega, analista político, presidente del Instituto de Comunicación Política y Gobierno del Perú. Gracias por estar con nosotros, Henry, bienvenido. Bueno, antes de pasar a la parte política, me gustaría preguntarte, además de la polarización del ambiente político por las tendencias de los candidatos, está la incertidumbre en el proceso después de que lo que pasó en la jornada del 12 y 13 de abril, que ya nos explicó mi compañera Jimena de la Quintana. ¿Hay confianza hoy en las autoridades electorales, Henry? Sí, gracias Mario nuevamente y un saludo a todas las Américas por tu intermedio. No, creo que hay una confianza muy débil en todo caso de la ciudadanía. Lo que pasó y que bien lo describió Jimena de la Quintana en la pasada primera vuelta fue un hecho nunca antes visto en un proceso electoral y que ha generado el temor de la ciudadanía, especialmente en las zonas de Lima, ni siquiera en las zonas alejadas de la capital, en las regiones, en Lima, la preocupación de saber si es que las mesas abrirán a tiempo, porque no solamente, recordemos, se dieron casos de centros de votación que no abrieron, sino que más bien muchos centros de votación llegaron a abrir pasadas 6 u 8 horas incluso del inicio de la votación, con lo cual muchas personas no regresaron al centro de voto y no votaron. Así que hay una preocupación tanto de las autoridades, de la ciudadanía y también de instituciones del extranjero. El mismo embajador de los Estados Unidos hoy ha estado reunido con 3 de los centros de veeduría internacional y ha dicho claramente que los Estados Unidos van a estar vigilando el transparente proceso y que es la preocupación general que tenemos todos los peruanos. Keiko Fujimori, una política ya muy conocida por el electorado, su cuarta ocasión, frente a un Roberto Sánchez, hasta hace poco desconocido en estas instancias, pero heredero de la corriente de la izquierda de Pedro Castillo. ¿Qué está en juego? ¿Está en juego el rumbo del país en Perú? Sí, definitivamente. Mira, como experto de políticas públicas, además, puedo ampliamente señalar que el mundo en general está pasando un proceso de cambios políticos, estructurales, que necesitan que los estados se modernicen para poder llegar al futuro de una forma que por lo menos se minimice o se acabe con la pobreza, en el mejor de los casos, pero que sobre todo la economía pueda mejorar y pueda ser más estable de cara al futuro. Eso es lo que se está jugando el Perú. Ahora, a nivel político, el Perú está dentro de un ciclo de cambios que estamos viendo en Latinoamérica, lo que acaba de pasar en Colombia, lo que ha pasado en Chile, lo que pasó en Ecuador en su momento, Argentina, de cambios de procesos ideológicos, aunque claramente el voto en el Perú casi nunca es un proceso ideológico, por más que digamos que Keiko Fujimori representa, y me quedo más con la palabra conservadora, yo no sé qué tanto sea de derecha, porque su partido en muchos casos no ha actuado como partido de derecha, pero digamos sí de manera conservadora, y por el otro lado, un partido que es una agrupación que viene de tiempo, como Juntos por el Perú, del señor Roberto Sánchez, pero que en realidad hoy está enarbolando el antifujimorismo como principal bandera, más que la gente esté Sí. votando por un Roberto Sánchez, está votando contra Fujimori y más que, o mejor dicho, si bien Keiko Fujimori tiene un sólido voto, también hay un sector que está, por decirlo así, protegiendo al país de las ideas del comunismo o de la izquierda radical. Esa era una de mis preguntas, es decir, de alguna manera en la boleta electoral gira en torno a Alberto Fujimori, a la influencia del fujimorismo a través de su hija y digamos, la apuesta contraria que representaría la izquierda de Pedro Sánchez y de Sánchez también, de Pedro Castillo, perdón, y de Sánchez. Es relativo porque en muchos casos en las regiones del país, en el norte del Perú principalmente, donde la votación y el apoyo a Keiko Fujimori es muy alto, viene más bien por el respaldo a su padre, por el recuerdo del gobierno de Alberto Fujimori, que hizo trabajo de campo en las zonas durante el fenómeno del Niño y la guerra contra el terrorismo. Yo he dicho en muchas entrevistas que el antifujimorismo, ya con el paso de las nuevas generaciones, dejó de ser un tema ideológico o histórico a convertirse en un tema más emocional. Es una situación, es una emoción que se ha venido, por decirlo así, heredando de generación en generación y hay generaciones de jóvenes que han crecido y que han sido educados bajo ideas creyentes de que el fujimorismo le hizo mucho daño al país y ha generado y son parte de esta tendencia emocional
que vamos a ver, algunos analistas dicen que el antifujimorismo ha decrecido tremendamente, pero estas elecciones nos lo demostrarán, saber que si es real o no, que esa sensación del antifujimorismo ha decrecido, como por lo menos las primeras semanas después de la primera vuelta, parecía ser así. Hay mucho debate, muchos consideran que con Fujimori se dio estabilidad y progreso y cierta estabilidad económica que se ha mantenido, eso a decir, a pesar de las crisis políticas que ha vivido el Perú, sobre todo con la figura del Ejecutivo permanentemente en cuestionamiento, debilitada, ya lo decíamos, 10 años, 9 presidentes, creo que no hay un país que tenga el récord de presidentes sometidos a proceso en una misma cárcel, pero sin embargo la estabilidad económica ahí ha estado. Sí, y no solamente la estabilidad económica. Recuerda que en el Perú, por lo menos, uno de los principales ejes sobre la cual moviliza la ciudadanía en el voto es el problema de seguridad. Ayer mismo han matado a una familia en el norte del país, a todos los miembros de una familia. Entonces, la sensación de inseguridad ciudadana es muy alta. Entonces, el recuerdo de un gobierno de Alberto Fujimori, que hereda a su hija Keiko, que bajo el lema de orden con seguridad, lo que está proponiendo es retomar ese orden y esa fuerza con la que su padre gobernó, justamente. Entonces, esos valores que en algún momento fueron negativos, hoy son usados de manera positiva por Keiko Fujimori y de alguna manera ha capitalizado mucho la sensación de la gente que sin ser fujimorista, sin apoyar abiertamente a Keiko, sí siente que se necesita mano dura para gobernar, mientras que en el lado de izquierda hay ese recuerdo de un pésimo gobierno de Pedro Castillo, pero que eventualmente por eso digo, en el caso de Roberto Sánchez, más que un voto por Roberto Sánchez, está lo que está en juego aparentemente, o lo diría, yo te lo digo claramente, creo que está en juego es saber hasta qué punto el antifujimorismo como emoción viva sigue latente en el país. Sí. Ya, ahora, ¿queda algún sector de la población que considere que el derrocamiento, la vacancia aplicada a Pedro Castillo, fue un derrocamiento, digamos, un golpe de Estado? ¿Hay todavía un sector que piensa eso? De hecho, hasta hace muy poco, hablar de la libertad de Pedro Castillo no era muy popular. La gente no tiene un recuerdo positivo del gobierno de Pedro Castillo por el desorden, por la inestabilidad, por los grandes problemas económicos que aún el país está, por decirlo así, raspando, saliendo de esa situación de manera muy dramática. Sin embargo, en estas últimas semanas, cuando el proceso electoral se ha calentado, esa ha sido una de las banderas que ha levantado justamente Roberto Sánchez, pero más que por levantarlas, creo yo, es porque Roberto Sánchez ha carecido de una empatía emocional. Pedro Castillo, al final de cuentas, era un maestro rural, era una persona del campo, había una emocionalidad. Tú veías los mítines hace 5 años de Pedro Castillo, en la última semana estaban llenos de gente y con la gente diciendo voy a votar por el profe. Y hoy lo que está haciendo Roberto Sánchez es que no voten por él, sino voten por la figura de un señor Pedro Castillo, bajo el recuerdo de ser una persona del campo, una persona que se parece a él, pero cuya plataforma política no termina por ser clara. No sé si ustedes lo han discutido, pero estoy seguro que sí. En esta semana el partido de la izquierda de Roberto Sánchez cambió un plan de gobierno que hasta hace unos días hablaba de la estatización de las empresas en el Perú y ahora parece ser que quieren ser un poco más moderados. Es muy dicótomo el discurso de Roberto Sánchez. Ya. Oye, la tendencia, estoy conversando con Henry, la tendencia que ya mencionabas, una parte de ello, esta tendencia regional con cambios, esta tendencia hacia las derechas en América Latina, ¿pueden influir en este proceso? La presencia también, ya lo mencionabas, de Estados Unidos, una política distinta de Estados Unidos hacia América Latina. Ya escuchábamos al presidente Trump referirse muy directamente a las elecciones de Colombia. No lo ha hecho hasta ahora muy directamente hacia Perú, pero regresamos con esta pregunta al regresar de la pausa. Gracias. Vamos a continuar con nuestro invitado de esta tarde, por supuesto, para seguir analizando el panorama en Perú a muy pocas horas de que los peruanos sean convocados a las urnas nuevamente. Marco una breve pausa. En conclusiones, regreso con Henry Rafael, estratega, analista político y presidente del Instituto de Comunicación Política y Gobierno de Perú. Continúa en esta conversación con nuestro invitado Henry Rafael, estratega, analista político y presidente del Instituto de Comunicación Política y Gobierno de Perú.
Te preguntaba, ¿crees que esta tendencia, Henry, hacia la derecha en América Latina pueda influir en este proceso electoral o se cuece aparte Perú? Sí, yo creo que Perú no necesariamente podría ser parte de esta tendencia, en tanto que no ha habido una participación abierta, clara, como por ejemplo la ha tenido el presidente Donald Trump en elecciones como en Argentina o la última en Colombia, ¿no? A pesar que la primera vuelta recién acaba de terminar. Sin embargo, creo que en el imaginario de la ciudadanía sí está la expectativa que las cosas cambien. Es claro que hemos tenido varios años de gobiernos progresistas o de izquierda que no han dado los frutos que la ciudadanía estaría esperando respecto a la mejora de la economía y la seguridad. Y esta esperanza de que eventualmente un gobierno de derecha podría darles esas oportunidades que no se las han dado estos gobiernos, podría ser un valor que termine volcando el proceso a favor de Keiko Fujimori. Sin embargo, insisto, se trata de creo yo, si tendría que resumir, se trata de un proceso electoral donde un sector de la población está votando por un programa económico que les permita una mejoría y otro sector del país está votando a favor, o mejor dicho, en contra de las ideas que enarbola esta emoción llamada Fujimorismo. Después de eso, no se ha dado, más allá del debate de hace una semana atrás, no se ha dado un debate programático, una exposición de ideas, no ha habido esa calentura en las calles de la gente hablando de ese proceso electoral, creo yo, también cansados. El Perú lo que sí tiene es un cansancio del sistema político. Recordemos la cantidad de presidentes, Claro. 8 presidentes en los últimos 10 años, como lo mencionaste al inicio del programa, y con una falta de esperanza respecto o de confianza a su sistema político. Vamos a ver si es que esta sensación que tenemos en ciertas partes de la sociedad de que Latinoamérica se está volcando más hacia la derecha, también hace efecto en la ciudadanía de Perú. Pero creo que al no haber tenido un debate de ideas y de programas y de ideologías, sino ser una votación mucho más emocional, estamos ante una idea de quienes están a favor de un proceso de mejora económica, estabilidad, con miras al futuro, y una votación Bien. antifujimorista por todos los elementos negativos que recuerda parte de la ciudadanía respecto al gobierno de Alberto Fujimori y la participación propia de Keiko Fujimori y su agrupación política en el Congreso de la República. Ahora, ese Congreso de la República que tendrá, bueno, gran parte del destino de los expresidentes peruanos, de al menos 4, pues decidieron en el Congreso. Y ahora ese Congreso va a ser bicameral. ¿Crees que esto sea la solución precisamente a tratar de buscar un equilibrio en los poderes del Perú? Sí, Mario, mira, tu pregunta me permite ahondar sobre unas ideas que conversaba yo con algunos empresarios de progresistas, diciendo de que probablemente la mejor forma de demostrar el antifujimorismo hoy es dándole el voto y permitiendo que Keiko Fujimori sea presidenta. Toda vez que, así como sucedió con el APRA, después de Keiko Fujimori no hay un elemento del gobierno de Keiko Fujimori, desde el Congreso de la República, mucho menos aún, que se enarmole como un líder. Entonces, si Keiko Fujimori hoy sale presidenta, no tiene un sucesor en el gobierno. Y segundo, que en el Congreso de la República tampoco tiene una mayoría parlamentaria como la tuvo en otra vez. Más bien es uno de los candidatos que tiene mucho respaldo entre los jóvenes, que es el partido del señor Jorge Nieto, quien termina siendo como el garante, el que permitirá que votaciones de mayoría o minoría se pueden tomar en el Congreso de la República. Entonces, en la estrategia política, en el cálculo político, algunos decían, bueno, quizás esta sea una buena oportunidad. ¿Para qué? Para que la idea de Keiko Fujimori o el Fujimorismo acabe, es permitiéndole los 5 años de gobierno y con la salvedad de que en el Perú la izquierda mueve más las calles. Si Keiko Fujimori cometiese algún error en su mandato, y si fuese elegida presidenta, por supuesto, estoy segurísimo que las izquierdas saldrían a las calles y rápidamente, probablemente derrocarían a Keiko Fujimori, cosa que no sucede con la derecha, que no tiene la capacidad de organización Sí. social. Caso de Pedro Castillo, mira lo que pasó. Tuvo que salir por un error propio de Pedro Castillo, pero la derecha no pudo movilizar a la calle. Entonces, no me parece tan descabellada la idea de pensar de que hay un grupo de personas pensantes del progresismo que dicen, este es el momento de acabar con el fujimorismo, permitiendo que Keiko Fujimori sea presidenta, y finalmente no va a poder hacer mayores cosas en el Congreso porque hay una mayoría más bien de partidos mixtos y después de ella no hay otro líder, como tampoco hubo en el APRA, y el APRA terminó también.
ni siquiera perdiendo la valla, la valla, era un partido histórico en el país. Mira, cómo la historia da, es un bucle, ¿no? Mucho se ha dicho esto. Sí. Pedro Castillo, muchos consideran también que intentó hacer un Fujimorazo, un golpe de Estado, que sí consiguió Alberto Fujimori hace 34 años, donde el Congreso era bicameral, vuelve a la bicameralidad después de 34 años el Perú. Muy interesante lo que está pasando y te agradezco mucho por esta conversación, Henry Rafael, estratega, analista político y presidente del Instituto de Comunicación Política y Gobierno de Perú. Seguiremos obviamente analizando el tema. Gracias y hasta pronto. Gracias a ti, Mario. Estaremos Que sea lo atentos, mejor para el queremos Perú. invitar